Carta de Pablo a los Efesios, ahí va a estar también, para los que no han traído la Biblia. Capítulo 4, versículos del 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Eso ya en sí mismo ya es un gran conflicto a veces dentro de la iglesia, porque todos apuntan para arriba, todos van para arriba. Si hoy ves a un pastor y no le, ¿cómo decirte? No le dices que sea apóstol, se enfada. Y yo digo, por la misericordia de Dios, me nombraron pastor. No sabes el gran problema que es eso. Dice, ¿cuál es el fin de estas personas que nos presiden en el Señor? Aquellos que Dios ha puesto sobre ti y sobre mí. Aquí dice la palabra de Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, eso nos lo está diciendo a ti y a mí, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la obra, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor bendiga su palabra. Yo no espero que tú comprendas todo esto que dice Pablo aquí, pero sí que podamos comenzar en nuestra vida personal a poner bases firmes en nuestra vida, para que tu relación con los demás en el cuerpo de Cristo, tu relación personal con aquellas personas con las que tienes que convivir, sea una figura en la que Cristo va creciendo en ti. ¿Para qué? Para que podamos ir edificándonos tú y yo en amor y creciendo en ese amor en nuestra vida. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que muchos no están firmes en el Señor. Ahí comienza el gran conflicto en nuestra vida. Nosotros atribuimos más los errores a las conductas de las personas que a la falta de firmeza y convicciones en las vidas de las personas. Lo que normalmente te encuentras en una iglesia, aquí, en medio de nosotros, son niños fluctuantes que son arrastrados por vientos de doctrina y que muestran solamente que la vida de esa persona no está firme en el Señor. No es que los demonice ni que haga de ellos personas inútiles, sino simplemente que están todavía en un proceso de maduración en su vida personal. Al no haber firmeza en sus vidas, cualquier viento de doctrina los hace ir hacia un lado o hacia otro. Son funcionales a lo que el diablo quiere y se meten en mil astucias y argucias, trayendo sobre sus vidas oscuridad, tinieblas y condenación. No condenación de que te vas al infierno, sino de que esa luz está entupida en tu vida que te impide ver la luz de Cristo. La falta de firmeza en nuestra vida solamente es una consecuencia de nuestra falta de rigor en nuestra vida, en nuestra comunión con el Señor. No hemos encontrado la roca donde edificar nuestra vida. ¿Qué ocurre? Que te encuentras muchas personas en medio de nosotros que son personas que fluctúan, son llevados por vientos de un lado y de otro.
son funcionales al diablo. Y en muchas veces esas personas caen en manos del enemigo y se produce daño en sus vidas. Hablar de firmeza en nuestra vida es hablar de tu conversión al Evangelio. No puede haber firmeza espiritual en nuestra vida, no podemos estar firmes en el Señor si no hay una conversión personal en nuestra vida. Y si no dejamos que las personas que nos presiden en el Señor puedan contribuir para llevar tu vida a que edifiques sobre la roca tu vida. Aquí la palabra de Dios habla de dos cosas. Habla primero de vientos de doctrina. Son como niños fluctuantes que son arrastrados. ¿Por qué dice aquí la palabra? A ver, que alguien lo diga. ¿Qué dice la palabra? Arrastrado por vientos de doctrina. Yo digo, Señor, pero yo no me conozco todas las doctrinas de la Biblia. Puede ser que alguna cosa se infiltre en mi vida. El problema en nuestra vida con la doctrina es que nosotros, cuando no estamos firmes en el Señor, nos radicalizamos en una posición y de ahí no nos movemos. El énfasis de nuestra vida no tiene que estar puesta en una cosa de la Biblia. Hay muchas cosas en la Biblia. Tiene que estar puesta sobre Cristo. Amén. Es sobre Jesús el que tienes que poner tu vida. Durante muchos años, en los años 90 y 80, un gran énfasis de la Iglesia evangélica, ¿sabes cuál era? Era las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo en las vidas de las personas. Por eso vemos que las iglesias pentecostales utilizan y están tan preparadas para utilizar solo a través de los dones del Espíritu Santo la manifestación de la vida de Dios en medio de ellos. Yo digo, pero Señor, si eso no está mal, es correcto, esa doctrina es correcta, pero tú no puedes vivir en una sola doctrina en tu vida. ¿Me sigues? Tú necesitas el todo, y el todo es Cristo. Amén, hermanos. Tu vida, para estar firme en el Señor, no tiene que depender de una doctrina. Hay personas que tienen su propia doctrina en su vida, no tiene nada que ver con la Biblia. La doctrina es el que hago lo que me da la gana, pienso aquello que yo quiero y me nutro de mis derechos y de mis maneras de hacer las cosas en mi vida. Eso es Evangelio de Juancho 1:1. Tú tienes que poner eso en la Biblia. ¿Qué dijo Juancho en el culto? Dijo esto. ¿Me puedo equivocar? Puede ser que me equivoqué. Pero hay una doctrina a las cuales muchos tropiezan porque tienen ese énfasis en una sola cosa. Muchos llegan a la iglesia, oh Juancho, yo conocí al Señor en Remar, en la iglesia, y soy salvo, y su vida se quedó ahí. Oye, yo le digo, es mucho más lo que ha hecho Dios que salvarte de tus pecados. Él también te llevó a morir con Él en esa cruz, para que ya puedas decir, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Y la vida que ahora vivo no es la de antes, es la vida nueva que tú me has dado. Esa es la vida que sirve. Esa es la vida que se edifica sobre la roca y da fruto. No es la otra vida. La otra vida tiene que morir. ¿Dónde? En esa cruz. Pero muchos no están firmes porque tienen una sola doctrina en su vida, un solo énfasis en su vida personal. Y cuando no es la Biblia es mucho peor todavía. Porque uno dice, bueno, yo soy bautista y yo creo que soy salvo, siempre salvo. Bueno, pues no, yo no voy a ponerme a discutir contigo de esas cosas, pero si toda tu vida está enfocada en una sola cosa, estás perdiéndote la oportunidad de crecer a la estatura de Cristo y hacia la plenitud de Cristo. ¿Qué es eso? Que vamos creciendo y desarrollando en nuestra vida las actitudes para poder ser útiles allí donde Dios nos pone, para poder edificar el cuerpo de Cristo. 1 Timoteo capítulo 4, vamos a leer versículo 1. A ver, alguien que lea ahí, vamos a participar en todo el culto. Vamos a ver. Darío, lee ese versículo en voz alta. Desde ahí, desde ahí, no, desde ahí, desde ahí.
Amén. Dice que en los postreros tiempos llegarán algunos que harán apostatar de la fe a otros, primero con engaño. Y ese engaño proviene muchas veces de estas doctrinas de demonios. Pero yo digo, Señor, vamos a ver. Yo no he visto que los demonios tengan doctrina ninguna. No tienen una Biblia ellos. Ellos no tienen un códice de enseñanzas y mandamientos. El diablo utiliza la Biblia cuando le conviene, para tratar de deformar la verdad y tratar de confundirnos. Pero él no tiene una doctrina. ¿Qué es eso de doctrina de demonios? La doctrina de demonios no apunta hacia lo que dice el diablo, sino apunta hacia lo que él quiere hacer con tu vida, que es potenciar ese diosecillo que llevas dentro de ti. Esa doctrina de demonios es la exaltación del hombre para querer ser como Dios. No en el sentido literal de querernos ser como Dios en su omnisciencia, en su omnipresencia. Si pudiéramos eso, pero seguro que estaríamos dispuestos. Ahora, todo hombre, toda doctrina de demonios, que no es para demonizar a las personas, porque Dios no trata de demonizarte a ti. Dios te dice, hay doctrinas de demonios que ¿hacia dónde apuntan? Apuntan hacia la exaltación del hombre o de la mujer. ¿A qué? A subirte para arriba. Esas doctrinas de demonios te dicen, tú puedes. Tú tienes derecho a eso. Si tú te esfuerzas, vas a recibir lo que mereces. ¿Me sigues? Esa doctrina de demonios pone el eje en lo que tú puedes hacer, en los derechos que tú tienes, en el libre albedrío que tú manifiestas en tu vida para poder elegir, para poder ser tú el Dios de tu propia vida. Esas doctrinas de demonio no son los 10 mandamientos, es la idiosincrasia del diablo que pone sobre nuestras vidas y nos insinúa que el poder está en nosotros. Por eso Timoteo aquí explica que muchos, al final de los tiempos, van a ser arrastrados primero por el engaño del diablo y después, muchos más de ellos, por doctrinas de demonios. ¿Cuál es el mayor logro, el mayor deseo del demonio? El mayor deseo del demonio es ser como Dios. El ángel de luz, si tú lees en Isaías 13, dijo, Señor, yo aquí alabándote, adorándote a ti, yo soy tanto como tú y quiero que ahora me adoren a mí. Muchos ángeles se prendieron en esa actitud. Un tercio de ellos fueron arrastrados por esta iniquidad, por este deseo desmedido, por esa exaltación de los demonios y le siguieron. Nosotros somos seres caídos que tenemos la misma actitud que ellos. Y estas doctrinas de demonios lo que vienen a potenciar en tu vida es el derecho a poder tú elegir. Es decir, yo elijo para mi vida. Yo no escucho a Dios y me escucho a mí mismo. ¿Me sigues? Yo no escucho a mis autoridades. Yo tengo mi propia autonomía personal en mi vida. Yo hago lo que yo quiero. Esa es mi decisión, esa es mi libertad. Claro, cuando tú lo hablas así, en un ambiente donde está la presencia de Dios, Dios te va a quebrantar. Porque Dios viene a quebrantar estas doctrinas humanistas, egocéntricas de nuestra vida, para hacernos entender que nosotros sin el Señor, que dice la palabra, nada podemos hacer. Por eso se convierte en una doctrina que pone un yugo sobre nuestra vida. No nos liberta, te condena más. Y muchos no están firmes en el Señor porque al primero que recurren en su vida para buscar dirección de Dios en su vida es a sí mismos, no es al Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Viene el conflicto, el desastre para la vida de la persona. Son arrastrados por vientos a derecha y a izquierda, tú les ves en sus vidas. Cada día es una decisión diferente, cada día encuentran un argumento mayor
para desistir de Dios, para apostatar de la fe, dice aquí la palabra de Dios. ¿Sabes cuántos argumentos podría tener yo para dejar la iglesia? Miles de ellos. Ahora, no estoy aquí para promover eso. Estoy aquí para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Para edificar tu vida, para que tú encuentres en Cristo la roca donde tu vida pueda edificarse personalmente en tu vida y no estés expuesto a vientos que soplan de un lado y de otro para hacerte bailar a la música, al son que más conviene. La aviación comercial, que nació más o menos en el año 1900, por ahí, tenía un grave problema en su inicio. Para tú poder volar un avión, tienes que conocer la dirección del viento. Cuando tú quieres subir o bajar un avión, vas al aeropuerto de Ezeiza, hay una cosa que a mí me gusta muchas veces. Me siento, cuando viajo, en el lugar de espera y veo el avión y veo cómo suben y cómo bajan. Digo, Dios mío, ¿cómo es posible que un avión de ese peso pueda subir y bajar y no se precipite sobre la pista? Porque la ley de la gravedad actúa sobre ese avión, empujándolo para abajo. Pero hay una ley mayor que la ley de la gravedad, que es la ley de la aerodinámica, que lo hace subir para arriba y lo mantiene a 10.000 metros de altura prácticamente sin ninguna turbulencia. Pero ¿a dónde voy? Para no equivocarme. Claro, la aviación tenía un grave problema. ¿Cómo hacían para poder descender el avión y hacerlo subir el avión? Tú te fijas que en los aeropuertos, si es que vas o has visto en algún helipuerto o en algún otro lugar, hay unas mangas de viento, se llaman, son embudos de viento. Es una tela que tiene forma de embudo, que en la parte más ancha es por donde entra el aire y termina con un diámetro mucho más pequeño en la cola del embudo. Es como un embudo grande de unos 2 metros y por ahí entra el aire y sale por la cola, y eso, cuando el aire sopla del norte o del sur o del oeste, o es una combinación de varios vientos, la manga de viento, que así se llama técnicamente, se mueve e indica la dirección del viento. Tú no puedes ni subir un avión ni hacerlo bajar si no conoces la dirección del viento. Y siempre para aterrizar o descender tienes que ir contra el viento, nunca a favor del viento. Siempre es contra el viento. Si tú intentas aterrizar un Boeing 747 de aerolíneas ahí en Ezeiza y el piloto se despista y entra por una pista equivocada donde el viento está a favor, y el gran peligro, ¿sabes cuál es? Va a hacer un descenso así, brusco, y igual termina en una tragedia. Por eso existen en los aeropuertos las mangas de viento. ¿Para qué? Para ver por qué dirección tiene el viento, por dónde sopla el viento. Nuestra vida es algo parecido, queridos hermanos. Si tú quieres aterrizar tu aeronave, tu vida, sobre la pista de aterrizaje y no caer bruscamente ni a formar un desastre en tu vida, vas a tener que ver por dónde sopla el viento del Espíritu Santo en tu vida. Porque solo bajo la dirección de Dios en tu vida vas a encontrar el camino para poder aterrizar, descender y encontrar la pista de aterrizaje donde puedas detener la aeronave. Y qué curioso que el Espíritu Santo es como el viento en los aviones. Siempre sopla a contramano de ti, de tus deseos. Muchas veces vemos que a las personas sopla el viento del Espíritu Santo sobre ellos, les indica la dirección de Dios para su vida. Si tuviéramos un embudo, un colador para poder ver, la dirección del Espíritu Santo nos lleva siempre a la cruz, a morir. Va a contramano del mundo y de lo que tú piensas. Va a contramano de lo que tú quieres. Porque para descender sobre la pista de aterrizaje con seguridad, para que no te
esparrames por la pista y hagas un desastre en tu vida, necesitas no ser llevado por vientos que te llevan al desastre. Necesitas el viento del Espíritu Santo en tu vida, soplando continuamente. Este dispositivo está puesto sobre un eje y gira sobre sí mismo 360 grados. Esta manga de viento, este colador de viento, este embudo de viento, está puesto sobre un mástil y gira, arriba en la punta, 360 grados. ¿Para qué? Para que sea de donde sea que sople el viento, él pueda recoger el viento y le puede indicar al piloto del avión dónde está soplando el viento. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Por dónde voy a encontrar la aproximación hacia el aeropuerto más oportuna? ¿Para qué? Para hacer descender mi aeronave y no formar un conflicto aéreo. Cuando no sopla mucho viento o hay vientos en diferentes direcciones en el aeropuerto, ¿sabes lo que pasa? Que esta embudo colador de viento empieza a girar loco, así. Eso es lo que le pasa a muchas vidas de las personas. Fluctúan por diversos vientos que están zozobrando en su vida, de aquí y de allá. Y tú tienes que permitir al Espíritu Santo que tu vida no esté sujeta a vientos que no sean los vientos del Señor en tu vida. Si no, somos como un embudo loco que gira y gira. Esta vez es muchas veces la figura de las personas que viven entre nosotros. No están firmes en el Señor. No saben tomar decisiones en el Señor en su vida. Y cuando hay diferentes vientos cruzados que soplan, el dispositivo empieza a girar loco. Sin encontrar la dirección de Dios. Cuando no hay firmeza en nuestra vida, nosotros somos, como dicen los portugueses, viruta loca. ¿Qué es eso? Simplemente la no firmeza en nuestra vida en el Señor permite que vientos contrarios, que decisiones equivocadas que tomamos en nuestra vida, que objetivos inconfesables que tenemos en nuestro corazón, sean aquellos que determinan hacia dónde dirigimos nuestra vida. Al no haber firmeza espiritual en lo que hacemos, somos como esta viruta loca, esta embudo, este colador de aire que gira y gira y gira y gira y gira y gira. Así ves muchas veces las vidas de las personas. No encuentran el rumbo para aterrizar la aeronave. Y claro, tu vida es mucho más que un Boeing 747. Para Dios vale mucho más que eso. Y claro, la falta de firmeza en nuestra vida impide que eso pueda ocurrir. Nosotros tenemos que aterrizar el avión cuando miramos a la pista y podemos ver de dónde sopla el viento. Y elegir la pista de aterrizaje para poder hacer descender la aeronave y poder sustentarla sobre la pista. Tú tienes que trasladar eso a tu vida personal ahora. Y ver dónde está soplando el viento del Señor en tu vida. ¿A dónde está soplando? Si no tienes este embudo que absorbe el aire e indica la dirección, puedes ser llevado de un lado para otro. Puedes ser construir tu vida sobre aquello que no produce seguridad y certeza en las cosas, y estás en manos de un destino cruel. El eje de este dispositivo sostiene el embudo que da vueltas. Cuando hay un viento fuerte,
el embudo encuentra enseguida la dirección del viento. Si el eje de nuestra vida no es Cristo, ahí comienzan los problemas en nuestra vida. Porque entonces cualquier viento que sopla sobre nuestra vida nos hace girar y girar sin encontrar el rumbo, la dirección de Dios para nuestra vida. Y muchos, claro, dicen, bueno, yo tengo 25 años, tengo 20, tengo 30, dice, me queda mucha vida. Bueno, eso lo dices tú, que te queda mucha vida. No sabemos cuánto te queda a ti, cuánto me queda a mí. Tengo tiempo para corregir errores. Antes, cuando las telecomunicaciones en los aviones no eran por radio, utilizaban un método que era de sonido. Un aparato en el avión, un aparato en la torre de control. Pi, pi. Cuando el avión escuchaba pi, 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 era porque se estaba acercando demasiado deprisa o estaba a demasiada altura. Entonces corregía. ¿Cómo corregía el avión? Corregía por los pitidos que le enviaba la torre de control. Cuando los pitidos eran muy seguidos, el piloto del avión sabía que alguna cosa andaba mal, entonces corregía altura, dirección. ¿Para qué? Para hacerlo llevar. Ahora hay gente que no tiene oídos para oír. Dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. ¿Oiga qué? Lo que dice la palabra de Dios. Ahí está el problema en nuestra vida. Que nosotros tenemos la palabra de Dios como un cuento de Mafalda, por decir algo. No tiene importancia. Y bueno, si el eje de tu vida eres tú mismo, hay dos ejes en tu vida, tú y el Señor. Si el eje de tu vida eres tú, todo va a girar en torno a ti. Y ahí gira tu vida. Ahí está tu vida metida, en ese circuito cerrado, en ese círculo vicioso, donde no hay salida para nuestra vida, porque la salida está en el Señor para nuestra vida. Amén, hermanos. La salida no está en tu propia inercia, sino en la inercia que va a poner el Señor para cambiar tu propia inercia. ¿Hacia dónde te diriges? Sin Cristo, hacia la condenación, al desastre. Cristo viene a nuestra vida para interponerse entre nosotros y el desastre de nuestra vida. Oh, Juancho, yo soy muy honrado, soy buen padre de familia, soy esto, soy lo otro, igualmente. Cuando Jesús fue a ver a Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? A ver, refréscate un poco la memoria. ¿Qué era? ¿Una prostituta? No. ¿Qué era Nicodemo? Era un doctor en la ley, un hombre impecable, un hombre sin mancha, justo. Le dijo Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. No se lo dijo a una prostituta, a un desgraciado como yo, no, a un doctor en la ley. Si él tenía que nacer de nuevo, ¿qué será de nosotros? Nacer de nuevo no es cambiar tu conducta externa, no es modificar tus actitudes delante de los demás. El nuevo nacimiento es el cambio de esto, amigo, del corazón, la troca del corazón, como dicen los brasileños, la troca. ¿Es así, no, Palú? La troca del corazón, el cambio del corazón. Esto es lo que tiene que cambiar. Para que el eje de tu vida no sea Él, sino sea Cristo. Amén, hermanos. Qué hermoso saber es que, sin saber pilotar ningún avión, Dios me ha puesto a pilotar, pero voy con Él al lado. No voy yo solo. Si no, imagínate tú, Juancho, montado en un 747. Pobrecitos los que vayan en ese avión. Da gracias a Dios de que la vida de Dios, del Espíritu Santo, está en aquellos que os presiden, porque eso es garantía para vuestra vida. Amén, hermanos. Para que piloteen tu vida contigo y tú puedas llevar la aeronave, que tiene una tendencia solo la aeronave. ¿Sabes cuál es? Irse para abajo. Es el peso de la gravedad, es el peso de la iniquidad de nuestro pecado. Es el poder del pecado que
nos tira para abajo. ¿A qué? A hacer lo malo, a pecar. Pero ¿cómo se contrarresta eso? Con la ley de la aerodinámica. Yo digo, ¿qué es eso, Señor, de la ley de la aerodinámica? Es el poder que tiene de sustentación el aire sobre las alas del avión, que lo sostienen en el aire. Lo impulsan los motores, que solamente es para impulsar, pero lo que sostiene el avión en medio del cielo es el poder de ese aire. Sostiene ese bicho, 70 toneladas, ahí subido, no se mueve, y no se cae para abajo. Esa es la vida nueva en Cristo para nosotros. Hay un poder en nosotros de la carne que nos tira para abajo, pero hay un poder más fuerte que el de la carne, que es el poder del Espíritu Santo. Amén, que te sube para arriba. No te permite pecar, o te da estrategias para que tú puedas librarte del pecado, con la ayuda del Espíritu Santo. Mateo capítulo 13. Aquí vemos la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña sobre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Versículo 36. Ahí Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una parábola a veces difícil de entender. Y yo voy a tratar de explicarte lo que hasta donde yo tengo luz esta mañana. La parábola del trigo y la cizaña no es como la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, recordad que el sembrador salió a sembrar la semilla. ¿La semilla qué era? Era la palabra de Dios. En la parábola del trigo y la cizaña, la semilla no es la palabra, la semilla somos tú y yo. Somos nosotros los que somos sembrados en este mundo, aquí en la iglesia, en la estación donde vives con los chicos, en Pachot, en la primera fase con Darío. Ese es el mundo. Ahí ya no se siembra la palabra, sino que Dios siembra las vidas de las personas que han recibido la palabra de Dios en su vida. Amén. Yo recibí la palabra, ahora esa palabra dio fruto, germinó en mi vida, produjo una conversión en mi vida. ¿Y ahora qué me dice Dios? Ahora a la dolce vita. No, ahora tú tienes que sembrarte como un grano de trigo, allí donde yo te ponga. ¿Para qué? Para dar fruto. Pero el diablo es muy astuto. El diablo ya no trata de convencer a las personas con argumentos de niño, los cuernos, el tridente. No, eso es para niños. Ahora, ¿sabes lo que hace el diablo? Se infiltra dentro de las iglesias.
Sí, sí. Está aquí en medio de nosotros, en forma humana, y son esos que son cizaña. A mí no me gusta demonizar a nadie, ni estoy yo aquí para demonizar a ninguna persona. Estamos aquí para buscar la gracia de Dios en nuestra vida. Y si en alguna conducta en nuestra vida estamos sembrando cizaña, podamos cambiar eso por trigo en nuestra vida. Amén. Pero hay cizaña en medio de nosotros. ¿Eso hace peor la iglesia? No, eso es la iglesia. Hombres que han nacido de nuevo, que son trigo, y personas que no están firmes en el Señor. Ahí es donde te voy a decir. No están firmes en Cristo. Y son funcionales muchas veces a la estrategia del diablo. Vienen a sembrar su semilla. ¿Cuál es la semilla? Son las doctrinas de demonios. ¿Qué es esa doctrina de demonios? ¿Hacia dónde apunta eso? Apunta hacia ensalzar al hombre, exaltar la persona. Estar más agradecido por tu exaltación personal que por tu servicio a los que están contigo. Entonces te encuentras con trigo y cizaña dentro de la iglesia. Tú vas a la primera fase, no sé, de Varela o en San Miguel del Monte y ahí ves claramente. No es los identificas para demonizar, no, sino para predicarles el Evangelio, para que, siendo cizaña en sus vidas, Dios pueda transformar su corazón y hacerlos trigo bueno, semilla de vida. Amén, hermanos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pues ahí tenemos que arrancar en nuestra vida. El gran problema que hay es que no sabemos diferenciar qué es trigo y qué es cizaña. Alguno dice, bueno, yo soy un demonio, las cosas que he hecho me identifican como un demonio. Es posible. Aquí dice la palabra de Dios que hay buenos y malos. Buenos, dice la palabra de Dios, no hay ninguno. Luego, los que han sido hechos buenos en el sentido no perfecto de la palabra, sino que han sido modificada su corazón, es aquellos en los que Dios ha transformado su vida, no externamente, sino en el corazón. Las bondades de nuestra vida no provienen de este corazón, provienen del corazón de Cristo en nosotros. Amén. No son las buenas obras que nosotros hacemos. Alguno piensa que por dar de comer a la gente y vestir al desnudo y todo eso te vas a ir al cielo. No, con eso no te vas a ir al cielo. Dice, porque por obras nadie es salvo. Ahora, las obras que son como consecuencia de esa vida nueva en ti, que tú no harías de ninguna manera, que las haces por amor a Cristo, son obras que Dios, dice, preparó de antemano para que tú y yo las hagamos. Amén, hermanos. Esa es la diferencia. No es antes, es después de que Dios transforma tu vida. ¿Tú crees que yo quería dar de comer a los drogadictos? No, de ninguna manera. Bueno, eso no entraba dentro de mis planes. A veces me dan ganas de volverme atrás, pero bueno, el Señor es más fuerte que yo y me insiste en el camino. Me insiste en el llamado de Dios, en la firmeza en el llamado de Dios en mi vida. Y claro, el trigo y la cizaña conviven ahí. ¿Hasta cuándo? Y aquí dice la palabra de Dios, hasta el día en que ambos están preparados para ser cosechados. Digo, Señor, vamos a tener que pero vamos a tener que vivir en esa presión de ver personas que no terminan de afirmar su vida en Cristo y que son funcionales a hacer las cosas de una manera equivocada. No es para demonizarlos, pero sí para ponernos enfrente de su camino y decirle, estás equivocado. Pues sí, queridos, va a ser así. Vamos a convivir con cizaña. No lo digo yo, lo dice el Señor aquí. Amén. ¿Qué diferencia hay entre el trigo y la cizaña? Yo creo que ya una vez lo expliqué aquí. Ambos son dos gramíneas muy parecidas. Tienen un tallo fino y terminan en una espiga. Las dos, el trigo y la cizaña. La diferencia está en el fruto, no en la apariencia externa. Tú vas a un campo
Yo estuve en Israel en el año 2011 y el guía que nos llevó a un campo de trigo donde había cizaña y nos dice a todos, incluido a Miguel, nos dicen, ¿qué es trigo y qué es cizaña? Y tú lo mirabas y es difícil de encontrar la diferencia, por lo menos a ojo, es difícil. Ahora, hay dos diferencias. La primera es que la espiga de la cizaña contiene una cáscara que siempre está vacía. Siempre está vacía. Por eso cuando crecen las dos y tú ves que la espiga de trigo madura y tiene fruto, se dobla. ¿Por qué? Por el peso. La cizaña siempre erguida, siempre mirando al cielo, siempre desafiando a Dios. Los argumentos que más Dios quiere derrocar de nuestra vida son esos argumentos que nos llevan a ponernos en contra de la voluntad de Dios. No es que cometes pecados, no es que eres un adúltero o esto, otro, que sí, que eso obviamente es vergonzoso. Ahora, el pecado que te va a llevar a la condenación eterna es ese, es la rebeldía del corazón. Es decir, Señor, aquí estoy yo y yo tengo mis derechos, yo mando en mi vida, yo me hago esto, yo hago lo otro, yo y yo y yo. Y el yo va a hacer que tu yo vaya al infierno. Ambas crecen, una se dobla, el trigo tú lo ves en el campo, aquí que cosechamos, 80 millones de toneladas de trigo, tú lo ves en el campo cuando vas a alguna de las ciudades del interior y ves los campos llenos de trigo, hermosos, y cuando llega el momento que ya madura el trigo dentro de la planta, bajan para abajo. Ceden. Cuando la vida de Dios en nosotros nos lleva a morir en la cruz con Cristo, ay amigo, la arrogancia y el orgullo humano ceden en nuestra vida. Abdicamos de este rey que llevamos dentro. ¿Quién eres tú? El rey de España. El rey de España es un pobre desgraciado. Se ha tenido que ir huido a un país para esconderse de sus atrocidades vergonzosas sexuales. Es un Borbón más. Bueno, pues. La otra diferencia entre el trigo y la cizaña es que el trigo está arraigado sobre la superficie de la tierra. Y la cizaña está bien arraigada, bien profunda a sus raíces. Por eso dice la palabra de Dios que no la arrancaran los primeros siervos del Señor. Señor, déjanos que vayamos y la arranquemos. No. ¿Sabe por qué? Sale difícil. Si tú tiras de la cizaña antes de que dé fruto el trigo, la arrancas y arrancas una y otra. Entonces no hay fruto. Hay que esperar a que ambas crezcan. Después sí, cuando tú puedas diferenciar con el ojo quién es trigo y quién es cizaña, arrancarás la cizaña solo. Amén. ¿Por qué? Porque vas a ver el trigo como su espiga dobla. Sé que está quebrantada. El que está firme en el Señor es como la espiga de trigo. Arraigado en este mundo, sí, solo en la superficie. Siempre dispuesto a ir en la voluntad de Dios. Siempre dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz. No arraigado en este mundo, pasajero, caído, que viene la ira y la destrucción de Dios sobre él. ¿Cómo harás un nido en este mundo? Es un idilio hacer eso. Ahora, el trigo en la superficie. Un soplo y lo levantas. La planta completa. Después pasa otro proceso, pero se desarraiga fácil. Hay personas que están toda la vida firmes en el mundo y débiles en el Señor. Si estás firme en el mundo, con convicciones mundanas en tu vida, y convicciones mundanas en tu vida no es hablar de River Plate, del Piti Martínez, no. Convicciones mundanas son esas convicciones del yo, del ego no quebrado, de ese ser arrogante que vive en nosotros, tan arrogante que es capaz de desafiar a Dios. Dios muestra su misericordia con nosotros, que aun siendo pecadores dio la vida por nosotros, y nosotros en nuestra arrogancia decimos, párate un poquito ahí, deja que yo maneje mi vida, controle mi vida.
Si Dios nos dejara hacer eso, ¿sabes lo que sería de nosotros? Una fila india hacia el infierno. No arraigados en este mundo, fáciles de levantar. La cizaña arraigada, con las raíces bien puestas en sus convicciones, en su yo, en su... ¿Qué quieres que te diga? Terminamos en 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a unos versículos más. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fundamento en nuestra vida es uno. La firmeza en nuestra vida no depende de tu conducta diaria. La firmeza en nuestra vida es cuando está puesta sobre ese fundamento, sobre esa roca. Sobre esa roca que es Cristo. Nuestra firmeza no es por tu desempeño personal como cristiano. Ah, mira, este cristiano, qué servicial, qué abnegado, qué frutos tiene en su vida. No, eso se puede producir en nosotros sin la vida de Dios en nosotros. Ahora, la firmeza en la fe es adjudicada, es dada a aquellos que ponen su vida sobre la roca. ¿Y cuál es esa roca? Esa roca es la que los edificadores desecharon. Esa roca es aquella que los edificadores desecharon y que ha venido a ser cabeza de ángulo, ha venido a ser la cabeza angular sobre la cual edificamos nuestra vida. Uno dice: Juancho, ¿y esa roca? ¿De dónde salió esa roca? Esa roca, a ver si te puedo explicar. El templo de Salomón lo construyeron sobre el monte Moriat. Monte Moriat, ocurrieron 3 cosas que marcan la historia de este monte. Primero, Abraham fue allí a poner el cuchillo sobre su hijo Isaac, en el monte Moriat. En el monte Moriah fue David el que también tuvo un episodio allí en su vida, en el cual él le dijo al Señor que iba a construir un templo para adorarle. Le dijo: no serás tú, será tu hijo, porque tus manos están llenas de sangre. Y en el monte Moriah fue donde Salomón construyó el templo. Monte es una roca, no es una colina de tierra, es una roca mismo, una roca. Para construir el templo de Salomón, 157.000 hombres cortaron las piedras una a una, piedras de 7 toneladas algunas de peso, sin ningún tipo de instrumento ni tecnología que tenemos ahora. No se sabe bien cómo cortaron las piedras, con aceite y arena, en algún proceso que desconozco bien cómo fue, pero cortaron las piedras simétricas del mismo peso y las acarrearon estas 157.000 personas para construir el templo sobre esa roca. Pues hubo una parte de ese monte, esa roca, que desecharon. Esa roca que quedó, después de haber cortado el monte en su forma horizontal, de arriba abajo, quedó una roca que tenía forma de calavera. Dijeron: no, esta roca no la utilicemos. Y esa es la roca donde Cristo fue crucificado. Es la roca que los edificadores desecharon. ¿Qué edificadores? Los que construyeron el templo. No necesitaron de esa roca porque le pareció despreciable. Les pareció, bueno, que era grosera, que no tenía lugar en el templo de Dios. ¿Por qué? Porque mostraba una imagen de dolor, de sufrimiento. Esa es la roca que los edificadores desecharon. Y esa roca es la que ha venido a ser cabeza
de ángulo. ¿Dónde? Donde se sostiene nuestra vida. Si tú edificas sobre esa roca fue donde Cristo fue crucificado. El madero de la cruz lo pusieron de pies sobre esa roca y hicieron un agujero sobre la roca y pusieron el madero ahí. Y Cristo crucificado. Cada gota de sangre que cayó de Cristo sobre la roca quedó ahí. Algunos dicen que ahí estaba el arca de la alianza. Yo no quiero hablar de cosas que no tengo seguridad. Y que el arca de la alianza tomó esa sangre y que está ahí. No sé de qué manera ni cómo, pero bueno, eso vamos a dejarlo. Pero es ahí donde se produjo ese sacrificio de Cristo. Para Él ser hoy la roca que otros desechan, que hoy es el fundamento de nuestra vida. ¿Para qué? Para estar firmes en el Señor. Amén, hermanos. Para que esa roca, con la misma firmeza que sostuvo a Cristo y que le despojó de su vida y hizo derramar su sangre sobre nosotros, hoy venga sobre la cual tú y yo podemos edificar nuestra vida. Sobre Cristo, que es esa roca. ¿Para qué? Para que no andemos fluctuando como niños de aquí para allá. Cuando soplen vientos contrarios o de un lado o de otro, tú y yo encontremos la dirección de Dios en nuestra vida. Amén, queridos. Firmes en el Señor, firmes en esa roca. Sin movernos un centímetro ni a derecha ni a izquierda. Vamos a ver que otros lo hacen. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, el que esté firme, ¿qué dice? Mire. ¿Tú estás firme? Ya sabes lo que tienes que mirar. Si estás firme en el Señor, es porque Cristo es la roca en tu vida. Amén, hermanos. Es la roca firme donde has puesto tu vida y donde no te va Dios a defraudar ni a engañar. Donde Dios no tiene puesto sobre tu vida expectativas que no vas a cumplir, sino que Él te va a ayudar a ti personalmente a cumplir las expectativas que Dios tiene contigo. Que es que le sirvas, que le conozcas, que le ames. No es un Dios de exigencias, es un Dios de gracia. No de gracia para que hagamos lo que nos da la gana, sino para que en su gracia podamos hacer aquello que no podemos con la ayuda de Él en nuestras vidas. Yo no puedo nada. Me enfrento todos los días a problemas que no puedo. Pero tengo la ayuda de aquel que se sostiene sobre esa cruz cada día. Esa cruz y ese Jesús que nos muestra sus clavos en sus manos y en sus pies, para saber que ese es nuestro Redentor, que ese es nuestra roca firme en nuestra vida y que no hay nada ni nadie que nos puede separar de ese amor que proviene de esa cruz para nuestra vida. Tú eres salvo. Si eres salvo y has recibido la sangre de Cristo, recibes la garantía en tu vida de la fidelidad de Dios, absoluta en tu vida. Dios podrá quebrantarte, seguramente una y otra vez. Quebrantará este hombre de pecado, quebrantará este orgullo que tenemos, irá reduciendo a cero la rebeldía de nuestro corazón. Sin duda, lo va a hacer, sin duda alguna. ¿Para qué? Para que la firmeza de nuestra vida sea el argumento sobre el cual edificamos nuestra vida. ¿Quién soy yo? Yo lo que soy, lo soy en Cristo. Como Juancho, no tengo nada que ofrecerte. En Cristo, sobre el fundamento, sobre el único fundamento que hay, en ese hay expectativas para nuestras vidas. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si no estás firme, hoy es el momento de volver tus pies sobre la roca. No vayas al lugar más cómodo. Algunos eligen otro fundamento en su vida. Creen todavía en sí mismos. Ponen expectativas en lo que ellos pueden hacer. Yo me quedo anonadado de ver personas que siguen confiando en sí mismos, a pesar de las circunstancias que han tenido que vivir en sus vidas. Creen todavía que en ellos mismos hay oportunidad.
Se ilusionan con su propia vida. Digo, pero ¿cómo te vas a ilusionar con tu propia vida si es una vida perdida, caída? Deja que Dios tome tu vida. No para poner tus fuerzas en ti, sino para descansar tus fuerzas en Él, para que Él rompa tus fuerzas y que las fuerzas que ahora tienes en tu vida sean las que Él pone en ti, porque solo de esa manera estaremos firmes. No hay firmeza en tu firmeza, hay firmeza en la firmeza del Señor en tu vida. ¿Estás firme en el Señor? Es porque estás en Cristo. Puede ser, podemos tener algún zarandeo, lo tenemos, sin duda, muchas veces. Dios viene a zarandear tu vida. Vas en el avión subido y hay turbulencias. Uy, qué mal se lo pasa uno allá arriba. Yo me agarro al asiento pensando en que se va a quedar abajo el avión y cuando dejas de confiar en el Señor, entonces todo se vuelve imposible. Y Dios hace posible que en Él podamos andar por la fe en nuestra vida, confiando en el Señor. Amén, queridos. ¿Quieres orar conmigo? Ponte de pie ahí donde estás. Y no digas estoy firme, di Señor, en ti estoy firme, en ti. No estoy firme en remar, no estoy firme en la iglesia, en ti estoy firme. Amén. Es en ti, Señor. Tú eres el fundamento, la roca. Si edificas sobre arena, y no he leído ese texto de Mateo 7, pero si edificas ahí, ay amigo, eso está en continuo movimiento. Tú necesitas en tu vida la estabilidad que solo puede dar la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso no es un recurso que tú puedes tomar en tu vida, es algo que recibes por gracia. Pues la fe es un don de Dios. Si tienes fe para confiar en el Señor y descansar en el Señor tu vida, yo te augurio un viaje en primera clase en el mejor avión del mundo. No porque yo vaya de piloto, no, porque va el Señor ahí. Amén, hermanos. Vas a ir en primera clase. No te van a dar champán, espero, pero vas a ir en primera clase, descansando en aquel que es el hacedor de tu vida. Padre, queremos darte gracias una vez más. Mis hermanos aquí, aquellos a los que tú has llamado para ser trigo en medio de la oscuridad de este mundo, Señor. Trigo que tú has llamado a morir, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, Señor. Haz que podamos dar fruto en nuestra vida. No seamos una higuera estéril en medio de tu campo precioso de higueras que dan fruto, sino que nuestra vida sea una vida fructífera en ti, Señor. Fructífera en tu palabra, fructífera en tus frutos en nuestra vida. Fructífera porque tú estás labrando, dirigiendo nuestras vidas, Padre. Derrama de tu gracia, tu amor aquí en mis hermanos. Que ninguna doctrina de demonios pueda tomar ventaja en nuestra vida. Que no giremos sobre el eje de nuestra propia vida, sino que estemos sujetos a ti, que es el eje que nos lleva a la vida eterna, Señor. Derrama de tu presencia aquí, Señor. Rompe el poder del pecado en nuestras vidas, toda desidia, toda pasividad, toda, Dios mío, indolencia de nuestro corazón. Y levanta hombres y mujeres, Dios mío, que puedan ser semillas en este mundo. Personas que hayan dejado atrás ese corazón no nacido de nuevo y que, siendo cizaña, hoy pueden mostrar en sus vidas la vida de Cristo como fruto más importante en ellos, Señor. Y el testimonio de que su vida está firme en el Señor. Firme en ti, Jesús. Protegida por tu gracia, Señor. Movida por tu espíritu. Dirigida por tu propósito, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.